Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Grande y misericordioso es nuestro Dios. De verdad, gracias a Él podemos estar una nueva semana más, ya hoy lunes 18 del mes de mayo. Gracias al Señor por su bendición, por su cuidado, por su protección, por todas sus bendiciones, porque Él siempre cuida de cada uno de nosotros. Bien, mis amados hermanos, quiero enviarles un saludo y un abrazo virtual a todos ustedes, de verdad, que nos ven en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque hoy vamos a aprender algo hermoso, vamos a entrarnos, hermanos, en este programa maravilloso que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en familia. Así que recuerde que esta nueva etapa de este programa, hermanos queridos, es para que nosotros aprendamos en familia, compartamos en familia y también seamos sanados en familia. Porque necesitamos sanar nuestros corazones, necesitamos sanar aún aquellas cosas que a veces están por ahí metidas en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestro interior y que, hermanos queridos, no nos da esa verdadera libertad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos y podemos saber dónde está el problema dentro de nuestros hogares, en mi propia familia, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy dejando de hacer, por qué estas situaciones. Hermanos queridos, de verdad, son cosas que nos van a ayudar a mejorar mucho nuestra relación como pareja, con nuestros hijos, como hermanos miembros de un hogar y de una familia. Ya vamos a estar hablando poco a poco todo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Bien, quiero enfatizar algo y recordarles, hermanos queridos, que usted nos puede visitar a través de nuestras redes sociales como Iglesia Promesas de Vida por Facebook y por YouTube como Promesas de Vida. Aquí en la parte de abajito van a salir nuestras redes sociales, van a salir nuestros números de WhatsApp para que usted nos escriba también, para que usted se comunique con nosotros y pueda aprender mucho más y más de la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, en este tiempo les voy a invitar para orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a bendecir su nombre, porque es, hermanos, importante. Recuerde todo lo que está pasando ahora, lo que parece que se va a dar, hermanos, la cuestión del paro y toda esta situación que ahora, hermanos, se está movilizando en el Ecuador. Recuerde, hermanos queridos, necesitamos cada mañana comenzar con el Señor para entregar todas nuestras cargas, todas aquellas cosas. Recuerde que nuestra vida está escondida en las manos de nuestro Dios. Allí cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Él, eso es, le entregamos a Él, hermanos, Él va a poner en nosotros esa paz, ese gozo, a pesar de que el mundo esté, hermanos, en tremendo apogeo, en tremendo caos, pero nosotros podemos tener la paz del Señor. Así que, hermanos queridos, necesitamos de verdad, hoy más que nunca, volvernos al Señor. Recuerden, hermanos, todos los días. Por eso comenzamos también, mire qué hermoso. Comenzamos en las mañanas haciéndose devocional, 7 en punto de la mañana. Hermanos, como el Señor así lo puso en nuestro corazón, así lo estoy haciendo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alimentarnos de la palabra y de ir aprendiendo cosas hermosas, ese devocional que Dios quiere que nosotros tengamos y aprendamos de Él. Amén. Así que vamos a orar para poner este tiempo en sus manos y que sea Él hablando a cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar muchísimas gracias, Señor, por esta preciosa noche que hoy nos has dado. Gracias por habernos permitido vivir este día lunes, Señor, bajo tu mano, bajo tu poder y bajo tu autoridad. Gracias, Señor, porque ahí es donde verdaderamente nosotros obtenemos vida eterna, obtenemos salvación, obtenemos, Señor, todo lo que necesitamos en esta tierra para poder vivir, para poder continuar, pero sobre todo, Señor, para llevar tu evangelio, tu palabra, Señor, por doquier.
Papito lindo, te ruego por favor en el nombre de Jesús, que en este tiempo maravilloso usted hable a cada uno de los corazones como usted lo sabe hacer. Pero de todas maneras, Señor, queremos rogarte a ti. Señor, por favor, clamamos, suplicamos por lo que está, Señor, aconteciendo a nuestros alrededores. Hay mucha gente que tiene hambre y necesidad. Hay mucha gente, Señor, que tiene tanta necesidad, no solamente del pan físico, sino también de la palabra tuya, Señor. Hogares destruidos, hogares distorsionados, hogares, Señor, donde verdaderamente no hay paz, sino que se ha convertido en un infierno, en una cosa terrible, Señor. Que estos mensajes, Señor, puedan llegar a cada una de esas familias y puedan alimentarse de tu palabra. Señor, que tu palabra pueda encontrar cabida en sus corazones y que ellos, Papito Dios, puedan crecer bajo tu conocimiento, puedan crecer, Señor, bajo tus mandatos y tus estatutos. Oramos, Padre, por el presidente Lenín Moreno, por todos aquellos que están adelante, Señor, haciendo, Señor, gobernando este país. Señor, te rogamos, tengan misericordia, por favor, darle la sabiduría, la inteligencia. Señor, tú los pusiste allí y tú, Señor, sabrás cuándo los quitas y cuándo, Señor, Dios de los cielos, hasta cuándo van a estar. Papito Dios, oramos, Padre Celestial, Dios de los cielos, sobre todo, Padre, para que haya un pueblo arrepentido, para que haya un pueblo, Señor, que se someta a ti cada día bajo tu palabra, Señor. Padre mío, y que muchas personas puedan conocer de tu verdad. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos queridos. Quiero, antes de comenzar hoy este primer programa en familia, quiero hablarles acerca de lo que en realidad está pasando a nuestro alrededor. Y es algo que, bueno, no tanto es darles algo nuevo, sino que algo que de pronto usted ya sabe y que quizás puede saber muchísimo más, pero quiero hacer énfasis sobre lo que hoy en día, hermanos, está sucediendo. Sabemos de que este encierro, hermanos, la gente está estresada, la gente está, y ya hemos escuchado, el día de ayer se escuchaba, hoy en la mañana se escuchaba acerca de las, de todo lo que está pasando, las movilizaciones que hay en Quito, en el sur, por todo esto de que la gente no está de acuerdo, bueno, una cantidad de cosas, hermanos queridos, y la gente en realidad ya está al colapso. La gente ya dice, estoy desesperado, ya no avanzo más, es una locura. Y muchos de esas familias que están encerradas, que están así, en realidad no avanzan más y no aguantan más, y el motivo es porque su casa, aparte ya de todo el problema, ¿sí? No quiero decir es solamente por esto, no, es aparte de que está el COVID-19, de que se toman de pronto malas medidas, que se hacen cosas que no se deben de hacer, fuera de eso de que ya hay falta de dinero, que hay falta de comida, y fuera de eso, la casa, hermanos, un caos completo. Ya no hay paz, ya no hay tranquilidad, así que el nivel, hermanos, de la paciencia se colmó y ahora sí, ahora va a ver qué es lo que va a pasar. La gente que no ayuda, los gobiernos no ayudan, ahora van a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, y la gente está así, ¿verdad? Pero una de las cosas que necesitamos ir entendiendo, hermanos, es todo lo que se da, ya vuelvo y le repito, todo lo que se da alrededor y fuera de esto, tremenda carga emocional, de pronto porque se siente personas frustradas, hombres frustrados porque no pueden hacer nada para llevar el pan a diario a su familia. Eso es una cosa que de verdad, hermanos queridos, es una cosa seria y necesitamos, realmente necesitamos urgentemente volvernos al Señor. Y el Señor, hermanos, yo estoy seguro
que nuestro Dios es el que nos guía y Él nos guía a toda verdad a través del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor nos va a ir llevando y nos va a dar todo lo necesario. Pero cuando nosotros comenzamos a caer en el afán, en la ansiedad, a hacer las cosas a nuestra manera, a comenzar a tomar decisiones erradas, a salir de pronto, hermanos, no en una marchas pacíficas ni nada de estas, sino que ahora van a ver, hermanos, y comienza la guerra, comienza que el Señor nos guarde y necesitamos por eso, hermanos. Y recuerde una de las cosas que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, estas cosas tienen que pasar, tienen que pasar. ¿Por qué? Porque estos tiempos son tiempos finales. Pero necesitamos nosotros como cristianos recordar siempre la palabra del Señor, lo que Jesús dijo, hermanos queridos, en Mateo capítulo 24. Voy a leerlo ahora que recuerdo, hermanos. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos manda que nosotros debemos de vivir así, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor. A ver, permítame. A ver, se me perdió este pasaje, donde dice, hermanos queridos, que nosotros, a pesar de que todas estas cosas estén pasando, están en Mateo 24, no encuentro el versículo, pero dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros debemos estar tranquilos. De verdad que no, hermanos, que no nos vamos a desesperar o a angustiar, no, necesitamos esperar en el Señor. Él tiene el control de todas las cosas, tiene el control mi Señor. Así que, hermanos queridos, este es el tiempo de nosotros clamar al Señor, vivir como Dios quiere. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué este tiempo? ¿Por qué vamos a hacer este tiempo en familia? Porque Dios quiere, aparte de cualquier otra cosa, por eso es que nosotros necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor va a añadir el resto de cosas. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros necesitamos ser gobernados realmente por el Señor. Que Él reine, ese reino que venga a nosotros, es que Él tome el control de nuestra vida, reine en nuestros hogares, reine en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón, pensamientos, sentimientos, que Él sea tomando las riendas de todas aquellas cosas. Porque si no, hermanos, de verdad que si usted no entrega las cargas al Señor, hermanos queridos, vamos a cometer graves problemas. Y vamos a hacer cosas, hermanos queridos, de verdad peores. Acuérdese, cuando se sale a este tipo de cosas y no se sale pacíficamente, sino que se sale, hermanos, a hacer violencia, acuérdese siempre de esto. Acuérdese siempre de esto. Y nosotros siempre vamos a incitar a la paz. A la paz. Hay que salir, pero siempre. No hay que salir a tirar piedras o a hacer desorden. Porque, hermanos queridos, ¿sabe cuánta gente ha salido a hacer supuestamente o a protestar por algo? Hermanos, esperando la bendición de un gobierno, y usted sabe, los gobiernos van así, vean, en picada. Los gobiernos ahora no pueden bendecir a nadie, hermanos queridos. No espere usted del gobierno nada, usted espere en mi Señor. Espere en mi Señor. Y esto no solamente aquí en el Ecuador, hermanos, eso es en todo el mundo. En todo el mundo, porque esto tiene que pasar para poder que se levante uno y diga, yo voy a dar paz y yo voy a dar tranquilidad, y es donde la gente va a decir, ok, pero nosotros por eso necesitamos tener los ojos puestos en el único autor y consumador de la fe, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, Él es el que verdaderamente nos llena de toda buena dádiva, de toda bendición, de todo lo que realmente nosotros necesitamos. A Él le pertenecemos, para Él vivimos, para Él somos, y hermanos queridos, y si nos vamos con Él. Así que
Eso es lo que el Señor, hermanos, necesita en nosotros, que nosotros entreguemos nuestra voluntad y todo nuestro ser. Muy bien, hermanos, hermanas, amigos, familia, todos, por favor, vamos a ver algo que es muy interesante. ¿Cómo estás viviendo tú en familia? Vamos a tratar de olvidarnos un momento por lo que está pasando afuera y vamos a pensar en lo que está en nuestra casa. Acuérdese, estos temas que vamos a continuar a estar hablando están relacionados con lo que hemos estado hablando la semana pasada. No es que ahora como vamos a hablar en familia o de la familia, hermanos queridos, entonces ya vamos a dejar todo y eso no servía. No, por eso estábamos hablando precisamente de lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu Santo o del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 características de ese amor. Ahora, del fruto del Espíritu. Ahora, estas 9 características que nosotros vemos allí reflejadas, hermanos queridos, todas nosotros vamos a tener que comenzar a reflejarlas primeramente en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Por qué en nuestro hogar? Y ustedes vamos a ir entendiendo, hermanos queridos, que en el hogar todos realmente nos conocen. Nosotros afuera podemos aparentar muchas cosas. Yo puedo aparentar delante de una cámara muchas cosas, pero los que realmente nos conocen son nuestros hijos. Son nuestros hijos, nuestro cónyuge. Si usted vive con mamá, vive con papá, con los hermanos, son ellos realmente quien le conocen cómo es usted, realmente cuándo se enoja, por qué se enoja, cómo se enoja, qué dice cuando se enoja. Todas esas cosas, ¿quién las ve? Hermanos queridos, nuestra familia. Usted de pronto en el trabajo, quizás usted dice, no, yo me enojo, pero yo no hago lo que de pronto hago en casa, porque sabe que si se enoja de tal manera, lo van sacando de patitas a la calle. ¿Por qué? Por su mal comportamiento, porque el patrón, bueno, o usted como jefe en su empresa, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y si así es afuera, ¿cómo será adentro? Por eso, hermanos queridos, es tan, pero tan importante nosotros entender que la santidad no es, hermanos queridos, afuera. Afuera, y escúcheme, yo siempre lo he dicho y de pronto usted me escucha por primera vez, yo enseño esto, hermanos queridos. Muchas veces nos ocultamos detrás de un escudo que se llama el buen testimonio. Escúcheme lo que le voy a decir, no me lo vaya a malentender, entiéndame bien, escúcheme bien. A veces muchas personas dicen, es que yo no hago esto porque tengo que dar buen testimonio. Y eso está muy bien. Pero ese buen testimonio no solamente tiene que ser allá, afuera, ¿sí? No solamente tiene que ser allá. Ese buen testimonio comienza en casa. No solamente. ¿De qué me sirve a mí, a una persona? Un buen testimonio con una persona que yo ni siquiera conozco y me aguanto una cantidad de cosas afuera, ¿sí? Y en la casa. Híjole, es un león, es un tigre, una pantera, es una fiera en la casa, pero en la calle, qué amor, mira al cristiano. Y todo mundo admirado, pero cuando realmente ve la gente, conoce el carácter en su casa, que tiene hijos, hermanos, que no están sometidos a él o a ella por amor o a esa autoridad, de verdad por amor, sino que están hijos traumados, llenos de tantas heridas, con corazones dañados, esposas, esposos, madres que están hechos pero pedazos en su corazón. Y mucha gente sale, ay, no, es que yo soy un cristiano. Pues entonces, hermanos queridos, acuérdense, eso
hoy en día todo el mundo se da títulos y a la gente le encantan los títulos. Yo soy cristiano, yo soy pastor, soy apóstol, soy querubín, serafín. Ya casi que somos el mismo Cristo Jesús. Hay gente que es así. Por eso, hermanos queridos, nada que ver. Necesitamos aprender, hermanos, cómo es que necesitamos vivir. ¿Cómo podemos ser luz? Hermanos, si tenemos hogares hechos pedazos, hermanos, donde mujeres que realmente ni siquiera pueden abrir la boca porque ya el marido les está cayendo a gritos, a puñetes. ¿Y cómo podemos decir que tenemos hijos, hermanos, creyentes, si realmente estamos desubicados del plan y de la voluntad de Dios? El ministerio comienza en casa. ¿Quiere un buen ministerio? Primeramente casa. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos queridos, eso le dice a Timoteo. Y esto es importante para aquellos varones que anhelan tener un buen ministerio y que anhelan obtener cosas grandes, hermanos queridos, grandes en el Señor. Primeramente, hermanos, necesitamos enfocarnos en casa. Quiero, antes de darles el pasaje bíblico que está en Primera de Timoteo capítulo 3, escúcheme, y hay algo que nosotros necesitamos. Dios es un Dios de orden, hermanos. Dios es un Dios de orden. Dios no te va a dar a ti, escúcheme, Dios no te va a dar algo, hermanos queridos. Dios no te va a dar algo que te va a hacer daño. Dios te va a dar algo que a ti te haga bien, que te haga crecer, que te forme, que sea para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Cuando nosotros nos saltamos, hermanos queridos, hay una de las cosas, por eso es ese libre albedrío lo que el Señor nos dio y que nosotros podemos tomar decisiones, ¿verdad? Podemos tomar decisiones muchas veces guiados por el Señor, ¿sí? Si nosotros le pedimos al Señor sabiduría e inteligencia y le decimos, Señor, por favor, guíanos, instrúyenos, háblanos, el Señor lo va a hacer y nos va a instruir. Pero si yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero saber nada de ti, yo no quiero meterte en mi familia, ni en mi casa, ni en mi vida, el Señor igualmente dice, ok, mijito, no pasa nada. ¿Usted quiere así? Ok. El Señor es un caballero. Pero usted quiere decir, ok, Señor, yo no quiero respetar lo que tu palabra dice y yo quiero saltarme los procesos. Un ejemplo, un niño, hermanos queridos, un bebé, perdón, cuando nace, necesita tomar su leche y después, ¿qué es lo que comienza primero a hacer el bebé? Comienza a quererse sentar, ¿verdad? Se sienta y poco a poco comienza a gatear. Y después comienza a aprenderse de las paredes, de algunas cosas, comienza a dar los primeros pasos y después comienza a correr, ¿verdad? Después, hermanos, viene el hablar bien, ¿verdad? Comienza a hablar bien el bebé, qué lindo, ya comienza, va a la escuela, va a el colegio, va a la universidad, crece, se prepara y después, hermanos, vienen otras cosas. Y esa es la vida, así es como nosotros, hermanos, la humanidad ha crecido como así ha sido. O sea, es real. Hay personas que, bueno, no tuvimos todo el estudio, pero se creció de una manera, de la forma natural, biológica, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. En la vida espiritual, en las familias, pasa lo mismo. ¿Qué pasa, hermanos queridos? ¿Por qué hay tantos problemas dentro de los hogares? Porque lastimosamente, primero, porque quemamos etapas en la vida que no deberíamos haber quemado tan temprano. Primero, porque salimos de casa, escúcheme bien, todo esto va a afectar, escúcheme, todo esto va a afectar en nuestra vida matrimonial y lógicamente se va a ver reflejado en nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos desligamos del Señor, le decimos, Señor, yo no quiero nada, entonces, ok, el Señor nos deja por amor. Acuérdense, Dios no nos programó para que seamos como máquinas. Yo sigo al Señor porque Él me programó así, yo sigo. No. Por eso es una cuestión voluntaria. La gente se queja de Dios. La gente dice, entonces, ¿para qué nos dio esto? Si no, por eso es amor. Cuando usted tiene una persona obligada a su lado, como muchas personas que viven hoy en día,
por miedo al marido, por miedo a la mujer, entonces yo me quedo ahí, eso no es amor, eso ya es una cuestión enferma, ya es, me da miedo, ya eso es, hermanos, terrorismo en casa, terrorismo en casa. Ya el esposo o la esposa, y hablo de los dos, ¿por qué? Porque hoy en día también se ve lo mismo, no es que solamente la mujer es maltratada, hay hombres que también son, hermanos queridos, manipulados, escúcheme bien, mujeres, manipulados con los hijos, ¿sí? Para que el hombre haga lo que ella quiere. Y eso, hermanos, familia, amigos, eso no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver. Y entonces comienza toda esta manipulación, comienza todo este tipo de cosas y resulta, hermanos queridos, que ahí viene tremendo problema después. ¿Por qué? Porque eso es lo que se van a llevar nuestros hijos o lo que nuestros cónyuges van a recibir más adelante y traemos problemas, problemas y más problemas y más problemas y son los malos ejemplos que se vienen, repite y repite y repite y repite tras generación tras generación. Y hermanos queridos, no hay un verdadero compromiso por decir hasta aquí nomás yo voy a cambiar. Yo voy a marcar la diferencia. Me encantaba, hermanos, un testimonio precioso de un hermano de nuestra amada congregación y de verdad ellos se iban a hacer la ceremonia eclesiástica y por todo, mire, todo lo que se dio no hemos podido hacer, pero ellos hicieron la parte, ¿cómo se dice? Eh, el matrimonio civil, perdón, me fue, el matrimonio civil. Y recuerdo, este hermano me decía, hermanos, me contaba, me decía, pastor, yo estoy tan feliz y mi familia está tan contenta porque yo conocí del Señor y yo quiero hacer las cosas bien. Yo me voy a casar y de verdad, hermanos, ellos se casaron por lo civil y algo que hicieron, y acuérdense, hermanos, el matrimonio civil es lo que une, hermanos, o al menos delante de las leyes del Ecuador, es donde verdaderamente, hermanos, ahí hay bendición. A veces piensa, no, yo eso del civil, yo por eso no me caso por la iglesia, porque es que el civil sí me puedo divorciar. No, Señor, ya vamos a estar hablando más adelante del divorcio, de las cosas que, hermanos queridos, están pasando. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de estos temas? ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de si me puedo divorciar, si no me puedo divorciar? ¿Qué pasa? Bueno, todas esas cosas vamos a estar hablando, pero vamos despaciecito. Ahora, volviendo a lo de este testimonio, me encantó porque él me dijo, todos mis hermanos, mi familia, todos conviven, todos, y llevan hogares, y hay unos que vienen repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y hay, qué lindo, hermanos queridos, porque él me dice, pero bendito sea mi Dios, yo tengo a mi mujer, que bueno, que mi mujer ahora es mi esposa, y bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque todos ahora ven que Dios ha llegado a nuestras vidas y Él está cambiando nuestro hogar. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos arreglar. Hermanos queridos, no solamente es darnos salvación, vida eterna, llevarnos al cielo, llevarnos con Él, sino que en esta tierra podamos vivir vidas abundantes, vidas, hermanos, diferentes a lo que el mundo propone, a todo lo que esta sociedad corrupta, hermanos, sin moral, hoy en tiempos sin, hermanos, las cosas son terribles. Todo lo que dice la palabra de Dios ya está echado a un lado. Es por eso, hermanos, que cuando usted lee la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 3, el Señor antes de cualquier otra cosa, ministerio, cualquier otra cosa, el Señor pone bien en claro, el apóstol Pablo, Señor a través del apóstol Pablo le enseña a Timoteo para que enseñe a los demás la importancia, hermanos, de tener un hogar estable. Un hogar, hermanos queridos. Y dejémonos, hermanos, de que pensar de que no es que la iglesia es lo más importante. No, Señor. No, Señor. Eso no dice las escrituras. Lo más importante dentro, hermanos,
del plan de Dios en esta tierra, no puede haber nadie más importante sobre esta tierra. Escúcheme bien, varón, escúcheme bien, usted que anhela un ministerio, usted mujer que anhela, hermanos, servir al Señor o ser ayuda idónea de un varón y ser, hermanos, quizás, y anhela y pide, Señor, yo quisiera un misionero, yo quisiera un pastor, Entonces, hay algo que usted necesita entender. Por encima del ministerio, no estoy diciendo por encima de la relación con Dios, no. Por encima del ministerio. Acuérdense que cuando hablamos de ministerio, estamos hablando, hermanos queridos, muchas veces de la obra, estamos hablando de la obra del Señor. Y a veces, escuchen, ¿usted sabe cuántos pastores, hermanos, sus hijos y sus esposas no quieren saber nada de ellos? ¿Sabe por qué? Por causa del ministerio. Porque el ministerio los hizo divorciar. Pero es que le estoy sirviendo al Señor. Cuando yo sirvo al Señor, cuando yo estoy sirviendo al Señor, yo necesito entender las prioridades. Yo necesito entender, mi prioridad es el Señor. Hermanos, no puede haber nadie por encima del Señor, ni esposa ni hijos. Ni esposa ni hijos. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, dice la palabra del Señor así. Lucas, tenga la bondad, acompáñeme con su Biblia. Escúcheme. Mire lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nosotros, hermanos queridos, nos va a dar y nos va a enseñar realmente qué es lo que nosotros y cómo nosotros tenemos que vivir. Dice la palabra del Señor así en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Escuchen. Capítulo 14, versículo 26. Cuando dice el Señor, ¿sí? Cuando yo quiero ser discípulo del Señor, o sea, yo quiero ser como Jesús, no, hermanos, no debo de pensar de que de que si estoy metido dentro de la iglesia, es ahí donde yo estoy siguiendo a Jesús. No, Señor. Yo le pido al Señor de que de verdad podamos entender esta verdad. El caminar, ser discípulo, es nosotros vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos queridos? Dios quiere que nosotros reflejemos su carácter, que nuestro carácter esté, hermanos, ahí como Cristo, como vivamos, hablemos como Cristo, pensemos como Cristo, actuemos como Cristo. Pero muchas veces venir y pensar, oye, porque yo hago muchas cosas dentro de la iglesia, yo estoy pensando como Cristo, yo estoy haciendo como Cristo. No, Señor. Eso se refleja, hermanos queridos, en nuestro diario vivir. ¿Cómo nosotros somos? Vuelvo y tomo lo que dije al inicio. ¿Cómo nosotros? Usted puede predicar muy bonito, usted puede enseñar muy bonito, usted puede tener ideas muy bonitas, usted puede tener cosas muy hermosas, pero en su casa puede ser el hombre más aborrecido por esposa y por hijos, hermanos queridos, porque no quieren saber nada del evangelio que usted predica. Y no es, hermanos queridos, y no piense que muchas veces se da estas cosas porque, lo que pasa es que la Biblia dice que ellos me tienen que aborrecer. Muchas veces, hermanos queridos, escúchenme, muchas veces se da es porque descuidamos totalmente a la familia, la dejamos a un lado y ahora, hermanos, dejo a mi familia a un lado y estoy ocupado de otras personas que ocuparían otro lugar, no el lugar que le corresponde a mi esposa, a mis hijos. Es igual en el trabajo secular. ¿Cuántos hogares, cuántas personas se divorciaron porque el hombre o la mujer se metió al trabajo y nunca estuvo con sus hijos o con su esposa? Su esposa le traicionó y dijo, oye, pero ¿cómo si yo todo le daba? ¿Caso solamente ella necesita comida y dinero? ¿Caso es eso solamente lo que ella necesita? Eso no dice la palabra del Señor, hermanos. Por eso es tan importante nosotros entender,
Por eso Eclesiastés capítulo 3 dice la palabra, hermanos, de que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Por eso es que mire lo que dijo el Señor Jesús. Grandes multitudes, Lucas capítulo 14 versículo 25. Grandes multitudes iban con él, ¿sí? Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, a hijos y hermanos y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, lo que aquí el Señor está diciendo es que él debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Cuando habla de aborrecer, no está diciendo que yo tengo que odiar a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá. No, no dice eso. Sino, hermanos queridos, amar menos. O sea, la prioridad es Jesús. Pero en esta tierra, escúcheme bien, en esta tierra, hermanos, no hay otra prioridad. A nivel de ¿cómo le puedo explicar? Hermanos, a nivel, no estoy hablando de Dios. Por eso lo tengo en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, viene toda mi familia. Toda mi familia. Y allí vamos a aprender algo hermoso. ¿Para dónde comenzamos a inclinarnos en cierto momento debido a las prioridades? ¿Qué es lo que necesita? Las prioridades que hay en mi casa, si son mis hijos, si en ese momento es mi esposa, el trabajo, las prioridades que hay, y yo me voy a estar moviendo siempre en ese núcleo, pero para mí no debe de haber nadie más importante sobre esta tierra. A mí que soy casado, hermanos, a mi esposa Erika, no debe haber otra más importante, hermanos queridos, en la cual yo necesito trabajar para que ella, hermanos, viva de la manera como Dios quiere que ella viva. ¿Sí? Por eso es que el Señor Jesús, hermanos, mire lo que viene y dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 3. Hermanos queridos, de nada me sirve. Imagínense qué pena de que pronto uno ganar miles de personas, pero sus propios hijos, hermanos, que lo aborrezcan a uno y que no quieran saber nada de uno, y por causa del evangelio. Cuando el mismo Señor Jesús dijo, vaya vaya y predique, Hechos capítulo 1, versículo 8, y predique a donde en Jerusalén, o sea, en mi casa. De a conocer Jesús mismo, hermanos queridos, Jesús mismo con su familia, al finalizar todo su ministerio, ahí estaba su familia, ahí estaba con ellos. Pero él, ¿qué hizo, hermanos? Primeramente el Padre enseñaba lo que el Padre, hacía lo que el Padre le decía, era una relación con el Padre. Para Jesús, hermanos, no estaba primeramente las multitudes. Si usted se da cuenta en el versículo que acabamos de leer, si usted lee todo el capítulo 14, del 25 en adelante, usted se va a dar cuenta que mucha gente salió y se fue y le abandonó. Mucha gente. Por eso necesitamos entender los principios de Dios. Si yo me caso, hermanos queridos, bíblicamente, como enseña la palabra, es hasta que la muerte nos separe. No hasta que el ministerio nos separe, hasta que la otra nos separe, no hasta que el dinero nos separe, no hasta que la salud nos separe, no hasta que la suegra nos separe, no hasta que los hijos nos separen, no, es hasta que la muerte nos separe. Pero para poder, yo necesito enfocarme en una sola relación. Y eso inmediatamente Dios va uniendo todo el resto de las otras cosas. Pero por eso mi prioridad es Dios. Pero segundo, hermanos, si usted es soltero, es su mamá y su papá. Hónrelos, hónrelos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, dice esto. Escuche, voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, dice así el Señor. Dice, escuche, voy a leer. Primera de Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible.
irreprensible. Esto no lo digo yo porque a mí me parece o porque yo creo, yo lo leo en la palabra de Dios. Irreprensible, o sea, no tengo de a dónde agarrar. La gente no tiene nada que decir de mí. ¿Por qué? Porque soy intachable. Y esto me va a ayudar de una manera espectacularmente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio del Señor Jesucristo no solamente va a ir acompañado de las palabras, del poder de la palabra, sino que va a ir acompañado de un buen testimonio, de un excelente testimonio. ¿Pero por qué? Porque vivo una vida como el Señor quiere. Irreprensible. Y sigue diciendo, escucha, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ok, pero si vamos un poquito más adelante, dice el versículo 4, dice así, que gobierne muy bien. Esto es algo que me llama mucho la atención, que dice la palabra del Señor. ¿Qué? Hermanos, escuchen, por eso es tan hermoso, tan hermoso. Mire que la Biblia no dice que gobierne bien su casa para que gobierne bien la iglesia. No. La casa, cuando habla, aquí está hablando el varón y le está diciendo, varón, para que usted sea marido de una sola mujer, y le dice esto, y le dice, usted como cabeza, dice también Efesios capítulo 5, hermanos, 21 en adelante, el hombre es cabeza de la mujer, es cabeza del hogar, cabeza de allí. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios, hermanos, capítulo 11, de que Jesús es la cabeza del hombre, así como Dios es la cabeza de Cristo. Hay un orden. Mire que hay un orden. Dios no hace, hermano, y no es por mirar a la mujer menos. No, es un Dios de orden. Cuando las cosas se ponen en orden, hermanos queridos, las cosas están bien. No sé si usted ha visto ese programa. Hay un programa en la televisión, hermanos, que son personas que compradores compulsivos, hermanos queridos, y esos compran y tienen un desorden en la casa, pero llega después la otra persona y le dice, a ver, usted tiene que organizar aquí, allá, allá, y después, oye, cuando comienza, ¿verdad?, a sacar la basura y a organizar todo, y wow, qué casas tan hermosas. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida. A veces queremos acaparar todo, pero nos olvidamos de los principios. Y si me olvido de los principios de mi Dios, hermanos, su vida, mi vida será un caos. Por más dones, talentos que usted pueda tener, si usted no, hermanos, y esto yo lo tengo que hacer voluntariamente, y esto lo tengo que hacer conscientemente. No es que eso va a venir así, porque yo pum y voy a recibir, ay, y ya lo recibí. No, esto yo tengo que ponerme manos a la obra. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que yo voluntariamente yo voy a decir, bueno, esto que está pasando en mi casa, yo necesito ponerme a hacer esto porque el Señor así me manda en su palabra y lo voy a hacer. Y Dios, hermanos, cuando yo comienzo a hacer, hermanos, ahí es donde yo comienzo a entregar mi voluntad, y yo no voy a hacer las cosas a mi manera, a mi cabeza. Por eso que dice así el Señor. Dice, perdón, dice, versículo 4, que gobierne bien su casa, que gobierne. ¿Qué es un buen gobierno? Nosotros muchas veces, hermanos queridos, escuchen, nosotros a veces criticamos, que el presidente, que una cosa, que la otra, que cómo gobierna de mal. Ok, la Biblia dice, primeramente, sácate la viga que tienes en el ojo para que puedas sacar la paja que está en la otra persona. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si una persona, y bueno, hermanos queridos, yo no soy de ningún, y esto lo dejo claro, no soy de ningún partido que, aquí el pastor le hace, no, pero yo lo que a mí me interesa es que nosotros entendamos los principios de nuestro Dios. Porque a veces es muy fácil decir, ¿por qué no gobierna? ¿Y nuestra casa? Yo tengo, hermanos, yo como ser humano, como hombre, como el Señor me ha dado, tengo un hogar en el cual necesito gobernarlo bien. ¿Qué quiere decir esto? El que gobierna, hermanos, provee. El que gobierna, cuida.
El que gobierna sustenta. El que gobierna, hermanos, aprende a escuchar. Por eso es que somos cabeza. Cabeza, hermano. La Biblia dice que nosotros somos cabeza. ¿Hasta dónde tengo que llegar yo como varón para poder, hermanos, restaurar, levantar, mantener a mi esposa en santidad? Hermanos queridos, como dice la palabra, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Dio su vida por la iglesia. Dio su vida. Y por eso es que el Señor mismo, hermanos, por eso es que Él es cabeza de la iglesia, porque Él eso es lo que ha hecho por la iglesia. Y eso es lo que a nosotros se nos manda. No es que, oye, yo soy el varón y usted tiene que, y comienzo, hermanos, a vociferar o a gritar o a pegar y a hacer cosas, hermanos, que antes, en vez de alzar, denigro, daño, hermanos queridos. Por eso mire, yo siempre he dicho, si uno puede realmente gobernar su casa, dice la palabra, no es que porque el perdón no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermanos queridos, mire lo que sigue diciendo. Dice que gobierne bien su casa, tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Más adelante vamos a estar hablando, hermanos, qué significa esta honestidad, para no tocar tantos puntos, sino acerca de la honestidad. ¿Qué significa? Hermanos, que tener los hijos en sujeción, hermanos, y dice la palabra, no solamente en sujeción, yo puedo hacer que mis hijos se sujeten a mí cuando están pequeños, cuando están adolescentes, yo lo puedo hacer por mi fuerza, pero la Biblia dice con toda honestidad. Ahí vamos a ver. Ahora, sigue allí diciendo, versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de qué cosa? ¿Qué dice allí? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se acuerda lo que Pedro le dijo a Jesús cuando Jesús viene y lo confronta y le dice, Pedro, ¿me amas? El que le dijo, ve y apacienta. Esa palabra apacentar significa cuidar, cuidar. ¿Cómo cuidará? Yo en la iglesia no soy Señor. Hay un Señor, que ese se llama Jesucristo. Él es el Señor, amo, dueño de la iglesia. Yo no soy el dueño. No soy el dueño de las ovejas. Él es el príncipe de los pastores y todos nosotros tenemos que ir a dar cuenta después de lo que hemos enseñado, de lo que no hemos enseñado, de lo que nosotros realmente, si apacentamos o no apacentamos a las ovejas. Por eso es que el Señor no dice, y ustedes vayan y gobiernen las ovejas. No, porque tienen un Señor. Un Señor. Ese Señor se llama Jesucristo, repito. Y nosotros necesitamos entonces, cuando yo amo, por eso se llama apacentar, cuidar, amar, hermanos queridos. Cuando yo amo a la oveja, cuando yo cuido la oveja, hermanos queridos, su lana crece, abunda, y entonces yo soy beneficiario de aquellas cosas porque yo la cuido, soy beneficiario de su leche, así como un pastor normalmente, como el que cuida animales, ¿sí? Entonces, esta necesidad, yo no tengo que mentirle, no tengo que engañarle, no tengo que defraudarle, no tengo que hacer ese tipo de cosas, hermanos queridos, para querer o decirle, yo soy el pastor y usted a mí me hace caso porque yo aquí mando. Olvídese, hermano, el que manda se llama Jesucristo. Por eso es que primero es Él, porque yo necesito una relación con Él. Cuando yo vengo a casa es igual. Hermanos queridos, mis ovejas, yo en mi casa necesito gobernar, necesito cuidar. Cuando hablo de gobernar, es eso, proveer. Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 5, versículo 8, dice, el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor. Imagínese yo pensar ahora, hermano, imagínese en esta situación. Pensar de que yo solamente necesito predicar y allá mis hijos cómo van a comer. Ellos verán, porque tanto yo estoy haciendo mi trabajo y yo no necesito hacer nada más sino quedarme sentado o esperando, hermanos queridos.
No funciona así. Es como aquel que quiere conseguir trabajo y solo pasa orando, pero no sale a llevar una carpeta. Señor, Dios mío, pon gracias, Señor, en lo que estoy haciendo. Y pienso que el Señor me va a dar todo. No, hermano, no funciona así. Hay una fe, pero hay unas obras. Hay fe, hay obras. Una fe sin obras es muerta. Dice Santiago capítulo 3. Necesito entender eso. Quiere tener un buen hogar, hermanos queridos, necesita trabajar por un buen hogar. Quiere tener un buen esposo, usted que está soltera, soltero, pues no ande con los desmuelados de la calle, los que fuman bazuco, marihuana, cocaína, ladrón. Ese no es un buen hombre. De pronto, más adelante, cuando el Señor hable a su corazón, lo convierta a Él, ahí sí podría usted arrimarse, pero mientras tanto, usted no piense que usted la o él que lo va a hacer o la va a hacer cambiar. Y pensamos, es que yo quiero tantas cosas. Todos anhelamos cosas lindas, todos anhelamos tener un buen hogar, todos anhelamos, pero eso implica trabajo. Y ese trabajo es cuando primeramente yo pongo al Señor en primer lugar y comienzo a servirle. Usted que está soltero, soltera, por eso estos programas son en familia. Usted, mi hijita, jovencita, adolescente, que anda por ahí de 13 años consiguiendo novio y por ahí agarrando al novio y abrazándolo y besuqueándolo. ¿Piensa que así vas a tener un buen esposo con 13 años si ni siquiera te estás preparando para ser una buena esposa? Primero necesitas prepararte, primero necesitas ser una buena hija, un buen hijo, un hijo responsable que estudie, que se prepare, un hijo que sea atento en la casa. No un echado en la televisión o en la PlayStation que no sirve para nada y que tienen que estar gritándole, que tienen que estar, haga esto y lo otro, y que no funciona si no solamente es con la vara. No pienses que mire, escuchaba a alguien que dijo, nosotros podemos anhelar muchas cosas, pero Egipto está a la vuelta de la esquina. Y la verdad, yo puedo anhelar Israel, hermanos queridos, quería llegar a la tierra prometida, pero todos perecieron en el camino. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas mal. Hicieron mal las cosas. Muchas veces se quiere, yo quiero tener un buen hogar, yo quiero ser bendecido, pues soy un vago, un perezoso. No vas a tener, yo siempre le he dicho a todos ustedes, les he dicho, Dios no es un Dios de vagos. Dios no es un Dios alcahuete como muchos padres lo son. Dios no es alcahuete del pecado de nadie como muchos padres lo son. No podemos alcahuetearle el pecado a otro. No podemos aplaudirle el pecado a nuestros hijos. Y después nos quejamos y dice el padre, pero ¿por qué? ¿Por qué tal cosa, tal otra? Y es por eso, hermanos queridos. Por eso, hermanos, escúcheme bien lo que le quiero decir. Mire qué tan importante es. Cómo nosotros, hermanos, cuando yo me ocupo de estas cosas, tenga la seguridad, pero así póngale la firma, como decía mi mamá. Póngale la firma, mijo. Que el Señor, hermanos, se ocupa del resto de cosas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor añade. Cuando yo me ocupo del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Mire, y usted puede decir, pero ¿qué quiere decir que me ocupe del reino de Dios? O que el reino de Dios llegue a mi vida, hermanos. ¿Qué es? Es hacer las cosas como Dios quiere. Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva? ¿Cómo puedes pretender alcanzar cosas grandes en la vida si eres perezoso o perezosa? No vas a alcanzar, no vas a llegar a ningún lado. Proverbios 6, hermano, dice, oh perezoso, ve a la hormiga. ¿Por qué? Porque el perezoso, un poco de sueño, un poco de dormitar, cruza las manos para reposo. Y así hace el perezoso, ya. Y dice la palabra del Señor,
Así vendrá tu necesidad. Como caminante, como hombre armado va a llegar y va a destruir tu casa. Va a destruir tu casa. ¡Qué tremendo! Por eso dice, ve a la hormiga. Ella no tiene capitán, no tiene quien la gobierne, pero ella sabe que hay momentos donde tiene que fajarse a trabajar porque va a venir un momento de grande crisis y ella va a poder comer satisfactoriamente de aquello que ha trabajado. Hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad que es terrible. Lastimosamente, los chicos sueñan con lujos, con muchas cosas, pero no quieren pagar ni una pizquita, hermanos, de precio por aquellas cosas. Quiero, ok, pero ¿cómo quiere? Hermanos queridos, como muchos. Yo ya me compré el plante para conseguir plata. ¿Cuál es? Conseguirme la moto y una 9 milímetros o un revólver a matar gente, porque así se consigue la vida. No, así no es. Entonces ahora me voy a poner a traficar, a vender drogas. Tampoco es así. Entonces ahora voy a vender mi cuerpo. Tampoco es así. Hermanos, que son cosas, principios de Dios. La moral de Dios no se corrompe. El mundo la puede corromper. Hermanos, el mundo puede decir eso está bien, cuando el Señor dice eso es abominación, eso es pecado, eso no se hace. Por eso la importancia, entonces, hermanos queridos, de nosotros, volvernos al Señor con todo el corazón. Volvernos a Él y entender esa verdad. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hermanos queridos, nada de lo que nosotros hablemos sirve en tu vida. Nada. Porque todo está basado, hermanos queridos, en el poder del Evangelio. ¿Quién, hermanos? ¿Y quién es el principal, el autor principal, hermanos, del Evangelio? Se llama Jesucristo. El que murió por usted, que murió por mí, entregó su vida en la cruz del Calvario y hoy quiere el Señor, el amo de su vida, para sacarte de todas esas cosas y sacarte de este mundo perdido, hermanos queridos, pero necesitas una vida de arrepentimiento. Abre tu corazón a Jesús, arrepiéntase, vuélvase a Él y dígale, Señor, yo reconozco que a veces estoy preocupado más por las cosas externas, por quererme ganar el cielo a punta de obras, hermanos queridos, y dígale, Señor, olvidándome muchas veces de tu palabra, perdóname, Señor, hoy me vuelvo a ti con todo el corazón y te pido que me ayudes a caminar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Nos vemos el día de mañana con la bendición de mi Dios. Le envío un saludo a todos mis amados hermanos, amigos y familia. Y sobre todo, hermano, no se olvide de compartir los mensajes. Acuérdese que aquí en la parte de abajo están todas nuestras redes sociales para que usted entre allí y comparta con todos sus amigos, sus conocidos. No se olvide también, todos los días, hermanos, el día de mañana, 7 en punto de la mañana, estaremos esta semana aprendiendo cosas maravillosas. Cómo nosotros, hermanos, hacer un devocional y cuál y qué cosas deben de haber en nuestra mente cuando yo estoy haciendo un devocional. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Acuérdese, y esta mañana, hermanos queridos, importante, algo hermoso, hermanos, algo hermoso que el Señor nos enseñó esta mañana es deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Así que no se lo pierda, usted lo puede ver, hermanos, ahí ya quedó grabado para que usted lo estudie, medite y sepa que el devocional no es algo religioso o algo que tiene que ser rutinario. Yo lo hago porque me de que me vaya mal, sino que antes lo hago para glorificar y exaltar el nombre de Dios y caminar como Él quiere que yo camine. Dios te bendiga, les envío un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos, si Dios permite, mañana 7 de la mañana y en la noche a las 7 de la noche. Bendiciones.